de sondas, no se preocupen, que vamos a preguntar cuánto mide la sonda, cuál sonda debo utilizar en detalles. No es esa la idea de preguntar cosas chiquitas al respecto. Pues este tema de instrumentación lo vamos a hacer en 2 clases, hoy y mañana. Así que cualquier duda que tengan, no tengan miedo, paren la charla y vamos a repetir algunos conceptos. Por ejemplo, esto de las ondas es interesante, está escrito en la historia de la medicina, que ya los fenicios y los egipcios hacían cateterismo vesical. Entonces uno pregunta, ¿cómo es esto? ¿De qué tipo de cateterismo? Sí, señor, primero hay que imaginarnos en esa época, todos nacíamos con próstata desde la prehistoria, entonces probablemente había gente que no podía orinar. Y los médicos de entonces visionarios ellos, consiguieron varillas de bambú, probablemente delgaditas, las escogían, etcétera, las afinaban un poco y con varillas de bambú hacían cateterismo vesical. Como es rígida una varilla de bambú, podemos imaginar los accidentes, las lesiones de uretra que han tenido. Es interesante también mencionar que ese tiempo ya conocían una sustancia grasa de avestruz, que servía para lubricar la uretra y esta varilla de bambú pueda deslizarse. Entonces esto ya nos lleva a pensar que los temas de la próstata o estenosis de uretra, etcétera, ya traían problemas serios aquella vez. Entonces, en la evolución de la medicina, a partir de estas cosas, desde el descubrimiento de la goma, todo el mundo con este interés intentan fabricar sondas. Los más aventajados fueron aquella vez los franceses en esta evolución, y es que ellos un poco ya lo patentan, en fin, y le ponen su nombre, sondas de Malecot. Si uno de ustedes puede recordar algún otro nombre que vamos a ver ahorita, y inclusive con el tiempo le van ya poniendo el diámetro, el tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, el urólogo necesita utilizar sondas para resolver los problemas o la patología urológica que vamos a encontrar. Entonces, las sondas se definen como instrumentos que se introducen en cavidad o en conductos con fines de exploración, evacuación o distensión de un paso o conducto. ¿Cuál es la cavidad? La uretra, por ejemplo. Tenemos que llegar hasta la vejiga para evacuar. Hoy nos sirve para evacuar, hoy nos sirve para hacer diagnóstico y hoy nos sirve para hacer tratamiento. Entonces, también sirven para intervenir la vía urinaria sin abrir. Y esto, en su época, diferenciaba de otras especialidades. Entonces, ya dije que también con temas de diagnóstico y de tratamiento, o ambos al mismo tiempo. Entonces, en esta evolución, las ondas para que nosotros podamos estudiar y tengamos la cosa clara, ya empiezan a hacerse una especie de indicaciones y a numerarlas o con letras o con números, y nos permite decir para qué sirve entonces una sonda. Aquí tenemos un listado
no me gusta leer mucho, pero de repente voy a leer algunas cosas importantes, como derivar orina. ¿Qué quiere decir? Si no puede orinar, a través de las ondas retirar el orín hacia afuera. Cateterismo intermitente, ¿qué quiere decir? Que hay gente que tiene vejiga neurogénica u otros problemas. También alguna vez cuando se ha fabricado una vejiga con intestino, se deja una ostomía por donde cada que siente pesado o la necesidad de derivar la orina, sacarla afuera, puede hacerse cateterismo del mismo paciente cada 4 horas, cada 6 horas, dependerá él un poco en función a su necesidad puede realizar este procedimiento. ¿Qué quiere decir instilación de medios de contraste? Si yo sospecho de una vejiga que está rota por un trauma, puedo introducir a partir de la sonda una sustancia iodada que son los contrastes especialmente, y puedo hacer una cistografía para ver si la vejiga está indemne o hay salida del contraste hacia el peritoneo. En niños especialmente, o en casos que no se puede obtener una muestra de orina para cultivo que sea bien tomada, que no esté contaminada, se puede utilizar una sonda, digo en niños especialmente, porque al niño no le vas a decir, agarras el frasco, orinas la primera micción, luego cortas, luego agarras el frasco y orinas en el frasco. No van a entender. Y también estas ondas, ustedes ya pueden estar imaginándose que en pacientes críticos se pone para recolectar, saber cuánto está orinando, por hora, por horas, o en 24 horas tener una idea de qué está sucediendo. Y en cirugía urológica sirve como molde, yo creo que esa es una buena expresión, especialmente cuando uno hace plastía de uretra o cuando hay lesiones en la uretra, ponemos una sonda que sirve de molde y vaya a cicatrizar alrededor de esta sonda. A veces con excelentes resultados y a veces aún así podemos tener una estenosis de uretra. ¿Y qué es una derivación percutánea temporal o permanente? Como dice percutánea, es una cistostomía. Antes, estoy hablando de la época posterior al descubrimiento de estas ondas, lo que se hacía, como dice, ostomía, abocar, y creo que el mejor ejemplo es una colostomía, se aboca el intestino hacia la piel, hacia afuera, se utilizan bolsas colectoras de heces fecales, etcétera. Ese es el mejor ejemplo de ostomía. También se hacía cistostomía y se abocaba, más o menos lo mismo que la colostomía, por supuesto que el orificio era más pequeño para que expulse la orina por ahí un paciente que no podía orinar en forma normal. Con la aparición de estas sondas y la aparición de trócares, ya vamos a ver después los trócares, para que recuerden qué son los trócares, son estos elementos que tienen una vaina y no se llama obturador, tiene un mandril y una vaina, una camisa. Entonces, a través de esto han visto en cirugía laparoscópica lo que utilizan los cirujanos. Hacen punción, retiran el mandril, se quedan con la camisa y por esta introducen lentes o pinzas para hacer cirugía en abdomen. Lo mismo, o más bien, más allá en esta historia de la medicina, los primeros que inventaron y utilizaron este tipo de trócares fueron los urólogos. Y el ejemplo más importante es que actualmente se hace una cistostomía, abocar el
la vejiga por punción. Ya no se hace con puntos que se abría como la colostomía, etc. Entonces, esa es una derivación percutánea. También hay trócares especiales en su diámetro, su camisa, su mandril, para hacer nefrostomías percutáneas, que es una en pacientes que tienen hidronefrosis, que tienen un problema que no se puede resolver rápidamente, o hasta de hacer el diagnóstico. La hidronefrosis puede llevar a la falla renal. Con ayuda ecográfica se puede hacer una punción, una derivación percutánea que se llama nefrostomía. Entonces, un poco para que tengan idea la utilidad de las sondas en ayuda al manejo urológico que va a hacer el urólogo. Les decía yo que a medida que fueron descubriendo, todo el mundo le ponía su nombre. Si él descubrió Álvarez, se llamaban las sondas de Álvarez. Si descubría Vargas, las sondas de Vargas. Y así aparecieron las sondas que vamos a ver, Malecot y otros nombres. Los que un poco quisieron adueñarse de la cosa, según la historia de la medicina, fueron los franceses, y le pusieron a la medida del diámetro de la sonda lo que se llama unidades francesas. Y bien pronunciado, alguna vez alguien dice French. Y un French es igual a ¿qué? A 0,33 milímetros. Dicho de otro modo, las ondas vienen en números de 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, más, las más utilizadas. Por supuesto, las más delgadas se dan en niños, etc. Y si dice, por ejemplo, una sonda 18, para que se entienda esto, 18 French, para saber el 18 cuántos milímetros tiene, lo más fácil es dividirlo entre 3. Es 0,33, pero lo dividimos entre 3 y sale igual a 6 milímetros de diámetro tiene una 18. Si fuera una 20 le dividimos entre 3 y sale 3,3 o 3,25 más o menos. Es para que tengan idea. No, por lo menos yo voy a hacer preguntas de esta parte, no voy a martirizarlos a ustedes, pobrecitos, con este tipo de cálculos. Entonces, actualmente una sonda, vamos a mostrar, ya viene el diámetro, dice 18 French igual a 6 milímetros. Y además viene, vamos a ir viendo otros detalles para no equivocarse. Por ejemplo, cada diámetro o grosor de la sonda tiene un color específico. Ahí pueden ver el color, hay blanco, verde, anaranjado, etcétera, etcétera, de acuerdo a el blanco será el 12, el verde será el 14, el anaranjado será el 16, el rojo será el 18, el 20 es amarillo y el 22 es azul. Entonces, no hay como perderse. Se han puesto de acuerdo los fabricantes para que así sea y que en todos los idiomas y en todas partes del mundo podamos darnos cuenta de la situación. Ahí dice que hay sondas rígidas, flexibles. Antes se hacía del caucho corriente, traía mucho problema el caucho corriente de uretritis. ¿Qué quiere decir eso? Inflamación. Quiere decir que es una goma común que produce una reacción. Abrir la ventana para que entre aire, te he dicho, jetón, perdonen. Entonces, ha ido mejorando con el tiempo y ahora podemos tener sondas de silicona. Esta silicona, a partir de los que los cirujanos plásticos han descubierto,
que la silicona es lo mejor para las prótesis, no se olviden, prótesis de mama, etcétera, etcétera, y que este mismo material utilizan en las sondas para evitar que se produzca uretritis, o sea, un proceso inflamatorio por la presencia de cuerpo extraño. Entonces, si fuera una goma corriente, al 2 días, 3 días, 4 días, aparece pus alrededor de la goma, si es ordinaria la goma, para que me entiendan. Pero si ponemos una sonda de silicona, esto no existe. Puede haber un proceso inflamatorio breve. Por supuesto que las sondas de silicona cuestan más caro. La próxima. Entonces, en esta cosa también es bueno decir que han intentado hacer lo más sondas de todo tipo. Les estoy mostrando, por ejemplo, la punta Roma para que se deslice por la uretra y no produzca daño. Los agujeritos que están en forma lateral y en fin, también en esto se han puesto de acuerdo los fabricantes y actualmente tenemos, dice ahí, 42 centímetros para la Nelatón. Yo les recomiendo que no se olviden de que casi todas tienen 40 centímetros, todas de longitud. Así que si hay alguno que se hace al macho y podría necesitar más grande, no hay problema. Se puede hacer cateterismo con sonda nasogástrica. Así que no hay, a todos les sirve los 40 centímetros, hoy por hoy, para hombres, mujeres y niños. El fabricante, con tal de ganar plata, antes hacía para las damas sonditas de 15 centímetros, 10 centímetros, por supuesto pensando en qué, en que tienen una uretra las mujeres entre 2 y 3 centímetros, como dije en la anterior clase. Entonces, estas sondas Nelatón que están desapareciendo, se utilizaba para una sola vez. Por ejemplo, a una señora le van a hacer una cesárea. Si la vejiga está distendida, de repente al hacer la incisión, podrían cortar la vejiga. Lo que hacían es le evacuaban el orín con una Nelatón, la vejiga se desinflaba, entre comillas, porque salía toda la orina, y entonces el peligro de hacer una lesión en vejiga no existía. Vamos a la próxima. Estas son las sondas Nelatón. Nos sirve, así como se dice, para una sola vez. También nos sirve para qué, para aspirar secreciones. Nos sirve para qué, para tomar muestras para cultivo, otro tipo de muestras. Nos sirve para hacer lavados de heridas, en fin. Muchas utilidades para aspirar. En vez de una sonda endotraqueal, se puede aspirar secreciones de la garganta, etcétera, etcétera. Se le puede dar otros usos. Y esta es la verdadera sonda urológica. Y también hay que saberlo por cultura general. El médico debe saber, debe conocer estas cosas. Siempre he encontrado alumnos que dicen, ¿y para qué? Yo no voy a ser urólogo, ¿y a mí qué me importa? Pues debe importarnos porque siempre se utiliza en el hospital, así seas gastroenterólogo, reumatólogo, lo que sea, en la vida intrahospitalaria vamos a necesitar una sonda Foley. Este señor Foley, dicen que es un chino que se crió en la América, estudió en la América y crea la sonda más perfecta que hasta ahora nadie ha logrado hacer otra. Han intentado, pero no vale la pena ya porque esto funciona una maravilla. Es crear un balón de autorretención que se infla con, mostrar la válvula, a partir de esta válvula se infla con agua. Porque si inflas con aire, como está aquí presentado, la válvula va a dejar escapar aire. No está preparada, fabricada para que no escape el aire. En cambio, sí está fabricada para que no escape el
el agua. Esto ha ido modificando, hay marcas más caras, más precisas, de silicona pura, otras tienen una capa de siliconada, etcétera. Ya hablé para qué la silicón. Y entonces Foley descubre esto y es reconocido en el mundo entero por este descubrimiento. Desde entonces, las ondas Foley nos acompañan toda la historia y seguramente hasta que se desaparezca este planeta Tierra van a ser las ondas más útiles. En este caso, las vías, las hay de 2 vías, las hay de 3 vías. Vía se dice, una vía es esta para inflar el balón, porque antes que no tenían este balón de retención, era un problema, las ondas se salían, o tenías que poner un punto, o tenías que con hilos sostener, y era difícil, siempre acabábamos en que se caía. Desde que hay este descubrimiento del balón de autorretención, nunca más sucede eso. Entonces la vía de arriba es la vía de inflar el balón, la del medio es la vía de drenaje, y en algún caso especial, esta se utiliza como vía de irrigar. Entra por el suelo fisiológico, sale por este huequito, lava lo que tenemos que lavar y retorna por el otro huequito, tiene otro más al otro lado y cae por la parte del drenaje. Vamos a mostrar en la práctica, cuando vienen aquí siempre mostramos a los alumnos para que estén tranquilos cómo funcionan estas ondas. Entonces ahí vean los fabricantes, las marcas, todas estas se llaman sondas Foley, pero las hay así de diferente tipo de material. La de abajo es la siliconada, con puntas, fíjense, de las más interesantes, siempre con la idea de que no vayan a dañar al ingresar a la uretra. Algo que hay que recordar para cuando uno hace cateterismo, aquí vemos frecuentemente que traen pacientes de la provincia especialmente, que le han inflado el balón en la uretra. Claro, si van a poner hasta esta altura y llega a la vejiga hasta aquí, ya sale orín y esto queda en la uretra, sin inflar, por supuesto. Y una vez que sale orín, el alumno interno especialmente cree que ya está en la vejiga, por lo tanto infla el balón y destruye la uretra prostática. Entonces, siempre recomendamos que hay que introducir hasta este sector, que se llama ¿qué? ¿Qué se llama este sector? No te digo, todito esta parte de aquí, ¿qué se llama? El pabellón. Hasta el pabellón de la sonda, no importa si se enrosca dentro de la vejiga, inflamos ahí adentro y luego jalamos. Entonces, decía yo que esta sonda, ¿dónde empiezan los problemas? Siempre el orín sale de la vejiga para afuera, siempre el orín sale de la vejiga para afuera. Entonces, como estamos metiendo contra la ley, si quieren, fisiológica, estamos metiendo contracorriente. Para hacer un ejemplo, si yo pongo una sonda nasogástrica, estoy entrando por el esófago a favor de la misma dirección fisiológica que entra el alimento o el agua. ¿Verdad? No va a haber problemas. En cambio, esto está yendo contra la fisiología. Además, en un pene que no tiene erección, está como, para que me entiendan, el término quiero que no es correcto, de repente como un acordeón. Entonces ahí está engrosado la mucosa de la uretra y esto también es un factor que se opone a que vaya a correr la sonda. Y otro, hay 2 estrecheces fisiológicas. ¿Cuáles son las estrecheces fisiológicas? El ángulo penoescrotal y otro donde está el esfínter
externo de la uretra. Entonces, por eso es que los fabricantes han tratado de hacer estas puntas con siempre previendo que no vayamos a dañar. Ya cuando enseñemos cateterismo vamos a ver cómo es que se logra no dañar la sonda, la próxima. Bueno, aquí rápidamente les voy a mostrar un poco cómo se ha evolucionado con el tamaño de las ondas, cómo se ha empezado a hacer hasta los orificios. Entonces, el tamaño de las ondas, la distancia del balón hacia, que queda hacia adelante, en fin, vamos a otra. Estas ya son las de veras, es una sonda de silicona, cuesta más caro. Nosotros en nuestro medio utilizamos para plastías de uretra o cuando consideramos que el paciente debe tener sonda por mucho tiempo. Siempre nos preguntan, yo conozco un señor que aquí en Cochabamba que está con sonda 3 meses y no le han puesto de silicona. Y la respuesta es, el hospital no tiene sondas de silicón por el costo. Y aquí utilizamos las que nos dan. Y no podemos hablar de eso porque nos van a decir que somos la oposición. Entonces, pero en una clínica privada o en algún otro hospital donde van a conocer ustedes, van a ver que cuando un paciente va a llevar por más de 30 días, se le pone sonda de silicón. Vamos la otra. Hay otras sondas como las Timan. A ver, por favor, pásale. Estas son las sondas Timan. Miren pintadas la punta. ¿Cuál es la diferencia entre una de estas Timan y una Foley? No tiene balón de tensión y estas Timan son más rígidas y deben ser bien manejadas porque por estas rigidez pueden facilitar que puedas perforar ¿qué? La uretra. Nosotros utilizamos aquí en el hospital y en todas partes utilizamos a veces cuando hay estrechez de uretra para hacer dilataciones y podemos empezar de un 10 frames, 12 frames, 14 frames, vamos dilatando hasta que pueda pasar una sonda Foley si tenemos que dejar esto, o cuando tengamos que hacer unas cistoscopia hasta que pueda pasar el cistoscopio, la próxima. Como ustedes verán, estas también están siendo ya reemplazadas por dilatadores metálicos, que vamos a ver más adelante. Estas, les decía yo, no me acordaba de Pesser, Malecot, Pesser, son excelentes para drenaje urinario. En esa época, dale, muestra. Estas entraban y se formaban, aquí era muy flexible, entraban apretadas a la uretra. Quiero decirles que siempre utilizamos lubricante y anestésico. Y anestesia y lubricante la tenemos en los tubos de silocaína en jalea. Silocaína en jalea, no en crema. Silocaína en jalea. Entonces se ponía con una jeringa silocaína en la uretra, de a poquito, etcétera, y se introducía esto. Y adentro de la vejiga, como es amplio, se abrían estas y hacían las veces de un balón o de autodetención. Nunca más, porque traen problemas para pasar la uretra, podemos dañar en una estrechez, etcétera, etcétera. Solo para que tengan una idea. Vamos. Entonces, aquí hay otras ondas también, para que vean, miren la punta. Siempre el fabricante ha tratado de hacer, no han podido, seguir nomás. Y tal vez mostrar aquí un dilatador de metal, que ahora se llama un conductor de Foley o Guillaume, que no lo tengo aquí. Bueno, ahí estamos.
un guión. ¿Para qué sirve esto? Cuando queremos darles rigidez a una sonda, introducimos este alambre por la luz de drenaje y podemos llegar a la vejiga más fácilmente. También debe manejar uno que tiene experiencia y que sabe mucho, porque cualquier mala maniobra podemos romper la uretra. ¿Se escucha bien? ¿Todo está en orden? Sí, doctor, todo bien. Listo. Y aquí, para que vean ustedes toda la evolución que todavía han intentado y realizar con tal de conseguir una sonda útil. No hay. La mejor sonda es la sonda Foley. Vamos, la otra. Entonces, ¿qué son las bujías de Phillips? Tal vez esto quiero ver si está aquí. Bueno, esto es, vas a ver, estos son muy gruesos, digamos, el diámetro, espero para que se note. Estas bujías de Phillips eran unas delgaditas en la punta, si quieren ustedes 3 milímetros en la punta, que de a poquito se iban engrosando hasta llegar más o menos a 6, 8, 10 milímetros. Entonces, si había una estenosis de uretra, estas lograban pasar la estenosis y ibas introduciendo, al final tenía una rosca, que introducías otra vez roscando ahí, que era más gruesa, y entonces lograbas dilatar. Todavía existen ahora en algunos lugares, tiene mucha utilidad, pero solo para que tengan conocimiento, vamos. En el hospital no tenemos. Esto sí es importante. Ahora tenemos los dilatadores metálicos que se llaman Beniqués, también de Otis o de Van Buren. Vamos, fíjense, mostrarles esta curva, que es actualmente la más utilizada, es la curva que existe, la segunda curva fisiológica a nivel de la uretra vulvar, si quieren, o de la esfínter. Entonces, si el pene uno levanta hacia arriba, se dice que el pene en condiciones normales y flacidez tiene la uretra una forma de una S itálica. Entonces levantamos arriba el pene y bozamos una curvatura, pero la de atrás no se puede. Entonces se han diseñado la curvatura como para que pueda progresar fácilmente. Miren, desde tan delgadas hasta más gruesas, hasta el 20-22, para ir dilatando. Por supuesto, como esto se utiliza cuando queremos meter una óptica, un cistoscopio, por ejemplo, o un resector para realizar una resección transuretral. Entonces tenemos que dilatar con estos. Los Van Buren, estos son las de Otis, miren la curvatura diferente, y el famoso Benique, que tiene una curvatura más o mayor a estas otras. Entonces se llaman, y cada quien le ponía el nombre, como dije antes, de acuerdo a la curvatura. ¿Cuál es en nuestro medio y cuál es la que mejor nos va a nosotros bien? Es con estas que se llaman Van Buren o Buren. Otra. Estas, las de Lefort, es más o menos los que les decía, son flexibles, ingresa por una delgadita y a medida que vas entrando adentro se enrosca. Este tiene más o menos como unos 60, 70 centímetros. Entra la vejiga, se enrosca y como es más grueso en la parte media y más para allá, esta va a dilatar también. Nunca he conocido, tiene historia solamente, porque manipular una de estas cosas hasta para esterilizar es un problema. Y así, como ustedes pueden ver, estas bujías con oliva se utilizaban para calibrar la uretra en la mujer. Las mujeres, si bien no, por el tamaño de la uretra, no hacen estenosis de uretra fácilmente, sí pueden nacer de nacimiento congénito con un anillito en la punta. El anillo, no recuerdo en este momento, que no permitiría la buena micción. Y estos dilatadores servirían para calibrar la uretra.
Hay gente que ya no la usa, pero podemos saber para alguna vez explicar a alguna persona que nos pregunte, igual todas estas otras cosas. Vamos. Entonces, todos estos procedimientos de dilatar, poner sonda, hacer cistoscopía, etcétera, etcétera, necesitamos una camilla especial. Y esta es nuestra camilla que se parece a la de ginecología, pero no es. Aquí abajo de esta camilla hay para poner una placa y poner y sacar rayos X si acaso nosotros necesitáramos. Entonces, atrás tenemos las bandejas o a un costado las bandejas para, no se olviden que los aparatos ópticos no se meten a los esterilizadores. Lo que se hacen es más bien desinfectar solamente. Y hay líquidos especiales para desinfectar los lentes. No podemos poner ni siquiera al gas. Las ondas, estas cosas podrían usar otros instrumentos, pero la óptica no se puede poner ni al gas ni a los esterilizadores estos muy modernos que hay. Entonces, aquí estamos organizados. Podemos tener un negatoscopio para ver la placa que queremos hacer, etcétera, etcétera. Tiene mangueras vamos a utilizar líquido para hacer la cistoscopía o el procedimiento que hagamos, y tenemos mangueras de drenaje, etcétera, etcétera. Aquí para mostrarles, tenemos equipos lentes, una óptica que es un cistoscopio. Entonces, una fuente de luz, con su cable de la fuente de luz para el cistoscopio. Si necesitamos dilatar la uretra, tenemos los dilatadores. Y alguna vez, esto lo hacemos en el quirófano, la resección transuretral, tenemos el resector con los evacuadores de Ehrlich o la jeringa de Tumi. Son especiales. ¿En qué sentido? Esta boca se acopla a la camisa tanto del resector o del cistoscopio, y con esto podemos absorber, si queremos sacar un cálculo, pedazos de próstata, en fin, un cuerpo extraño, etcétera, podemos sacar con esta cosa. O la jeringa Tumey, que también la punta se acopla fácilmente a la camisa del cistoscopio o del resector, y tiene una fuerza, yo diría, 100 veces más que una jeringa cualquiera, y con esto se puede obtener coágulos y cuerpos extraños y algún otro tipo de situaciones como cálculos y en fin, para sacar de allá. Es más o menos el material que se utiliza. Sin esto la urología no podría concebirse. Y estamos apenas empezando cómo empezó la cosa, porque ahora el instrumental se ha vuelto tan interesante, tan fino, tan moderno, tan, ¿qué se puede decir? Fantástico, diría yo, que todos los procedimientos se hacen una maravilla. No se olviden que ahora está de moda lo que se llama endourología. ¿Qué es endourología? Para hacerlo más fácil, es realizar procedimientos quirúrgicos en la vía urinaria sin necesidad de hacer heridas. Todo a través de lentes, entrar por la uretra hasta la vejiga. Si no tengo nada que hacer en la vejiga, puedo seguir por el uréter hasta llegar al riñón. Puedo destruir cálculos, hacer biopsias, una serie de procedimientos, y el paciente se recupera más rápido, etcétera, etcétera, que voy a tratar de seguir mostrándoles un poco más. Otra vez lo mismo. Esta es una jeringa de Tuney, este es el evacuador de Ehrlich, aquí está la camisa de un resector, el lente, etcétera, etcétera, todo lo que tenemos. Otro. Igual, para hacer el cistoscopio, siempre se ha tratado de hacerle un ángulo. Si fuera recto, la posibilidad de dañar la uretra es más posible,
y también el ángulo del lente se ha tratado de corregir desde 0 grados, 15, 30 grados, etcétera. Siempre en algunos centros tienen variedad de lentes, tienen 10 cistoscopios, 5 salas de cistoscopía. Son centros de soñar que ustedes, por supuesto, cuando egresen y quieren hacer esta especialidad o hagan otra especialidad, van a ver la cantidad de lentes y variedad de estas camisas, etcétera, etcétera. Yo digo increíble porque a mí me apasiona este tema de la urología. Es más, a partir de los lentes en urología y de los procedimientos en urología, es la especialidad que ha sido la que ha iniciado esta endurología, este manejo de lentes, y que a partir de esto actualmente tenemos la cirugía laparoscópica, tanto cirugía abdominal, etcétera, tanto en urología. Vamos a la próxima. ¿Para qué sirve una cistoscopía? Se dice uretrocistoscopía porque directamente se va desde la uretra hasta el cistoscopio. Alguna vez se puede hacer una cistostomía y a partir de esa camisa introducir el cistoscopio. No es lo correcto, pero alguna vez se hace. Entonces, para hacer diagnóstico y también terapéutico, toma de muestras, extracción de cuerpos extraños, muestras con una biopsia, sacar cálculos. Hay algunos que tienen algún problema de... Hemos visto nosotros alguna gente que tiene problemas psiquiátricos que se introducen por la uretra algunos cuerpos extraños como un clavo, una horquilla de mujeres. Hemos visto con lapiceros inclusive dentro de la vejiga, pero de eso vamos a hablar en las clases prácticas. Vamos. Entonces, esta no está muy bien, más o menos es lo mismo, pasas. Bien. Variedad, lo que decía, ahora ha aparecido un cistoscopio flexible, que es una maravilla, porque con el cistoscopio flexible, estos son rígidos, uno puede ingresar por la uretra sin causar daño. El problema es que al ser flexible, tiene una situación de que el lente es una serie de ¿cómo les puedo decir? Está tan ubicado estos lentes para que se muevan y no se distorsione la visión, que fácilmente no duran entre 6 meses y un año. Y su costo supera los $20,000. Entonces, pues, a veces es un poco prohibitivo, ¿no? Otros no tienen problemas, si se daña, compran otro al día siguiente. Bueno, nosotros no tenemos en nuestro medio, seguimos con estas cosas. También las indicaciones de las cistoscopías, evaluar la hematuria, de qué lado está saliendo, de qué meato sale sangre, ¿no? Para saber de qué lado está. Probablemente si es del derecho, hay que ver que el riñón en el riñón derecho puede estar el problema, la causa de la hematuria. Para hacer biopsia, ver si hay un tumor del urotelio, en síntomas de obstrucción urinaria para ver si hay estenosis de uretra, diagnóstico y extracción de cálculos, ya lo dije, estudios de infecciones del tracto urinario bajo, infección urinaria de repetición, una de las indicaciones de hacer cistoscopía para ver qué está sucediendo. Podemos medir la orina resi, la capacidad de la vejiga, etcétera, etcétera. Otra, cateterización ureteral. Esto estamos ya en el uréter. Entonces, ¿para qué puedo cateterizar el uréter? Quiere decir ponerle un catéter especial a través del cistoscopio para hacer una pielografía retrógrada. Si le pongo al meato derecho un catéter, por este catéter mando contraste y puedo ver por qué razón no está funcionando la vía urinaria del lado derecho. Porque probablemente si le echo una urografía excretora o una tomografía, no funciona. Entonces, esta es otra forma de saber cuál es la razón. De repente está comprimido por un tumor ajeno a la vía urinaria, un cálculo que no se vio. No se olviden que los cálculos de ácido úrico, por ejemplo,
no se ven a los rayos X. Entonces, puedo hacer también biopsia, localizar, desplazar cálculos que están obstruyendo, colocar catéteres doble J, que vamos a ver que es un catéter doble J, o también se llamaban sondas Pictet, cola de chancho, otra. Entonces, estos catéteres ureterales también tienen formas. Siempre han tratado de buscar varios catéteres que a la hora de la verdad, si no pasa el que tiene punta de silbato, de repente el punta redonda, o de repente la punta con, en fin, todo esto sirve. A ver, pon la otra. Ahí están. Miren, la utilidad de estos catéteres nos van a dar la satisfacción, reducir. Entonces, aquí están todas las puntas, pasar a la siguiente. Todas estas nos van a servir para cateterizar el uréter a través del cistoscopio de la vejiga y poder hacer un estudio perfecto allá. Bueno, son 10 para las 6. Ahí déjalo. Estos son los catéteres. Estos son los catéteres uretales y estos son los catéteres doble J. En realidad, este vendría a ser el doble J. Una J aquí y otra J aquí. Hay un alambre guía por aquí que lo deja rectito. Se saca el alambre guía y en el riñón se vuelve esta J y se engancha para que no se caiga. Y este también se engancha en la vejiga para que no se caiga. Los fabricantes le han hecho más redondo. Miren, por eso se llama Pictet también, como parece una cola de chancho. Entonces, estas sondas se utilizan. A ver, hay un cálculo y la paciente no puede operarse por diferentes factores. Le pongo esto para drenar el orín que está siendo detenido por la presencia de un cálculo. Una vez que he drenado, que puede salir pus, sangre, orín, recién dándole antibiótico, exámenes de laboratorio, sacándole de la emergencia, estabilizando al paciente, puedo someterlo a cirugía. Bueno, mañana vamos a continuar. Mañana continuamos y ¿quién quiere hacer una pregunta? O mañana nomás preguntan. Son 10 para las 6, tienen que hacer otra clase, creo. Por favor, pregunte. Hola, ¿se han ido? ¿Se han ido? ¿Quién? Bueno, si no preguntan, a ver. Entonces, besos, abrazos, tuyo por siempre, Álvarez. Mañana nos vemos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Qué capo soy.